Mexicana se sienta a comer sola, y el hombre en la mesa de al lado se le arrodilla. Madrid en noviembre huele distinto. No solo a tierra mojada y castañas asadas en los puestos de esquina, sino también a cambio a pausa, a promesas que aún no se escriben. A Lucía le bastaron apenas unos días para descubrirlo. No era solo la arquitectura elegante o la forma en que los madrileños sabían cruzar la calle sin prisa. Era el silencio entre las palabras, la manera en que una ciudad tan lejana podía recordarte, de golpe, lo mucho que habías dejado atrás. Esa noche, Lucía caminó sola por el barrio de las Letras. El aire estaba fresco, con ese frío que no cala todavía en los huesos, pero sí en la nostalgia. Llevaba puesto su suéter gris de lana gruesa sobre una blusa bordada a mano, de esas que en su pueblo se usaban para los domingos especiales. El cabello, como siempre que quería sentirse en control, recogido en un chongo alto sujetado con una paineta de concha que había sido de su madre. Pero lo que más llamaba la atención era la flor bugambilia fresca que adornaba su peinado. Una flor imposible de encontrar en Madrid a esa hora. Una flor que ella misma había traído, envuelta en papel de arroz desde el jardín de su abuela. En su bolso de mano, uno raído, curtido por el tiempo y los aeropuertos, guardaba una vela delgadita, envuelta en una servilleta blanca. No era casualidad. Esa noche era su cumpleaños, 43. Y por primera vez lo celebraría sin familia, sin amigos, sin pasteles improvisados ni mañanitas cantadas a deshoras. Pero eso no la detuvo. La fonda no tenía nombre visible. Era de esos lugares donde uno entra por intuición, no por recomendación. Estaba escondida entre dos librerías y un callejón que olía a leña. Al cruzar la puerta, la envolvió el calor de una cocina viva, con aromas que parecían contar su propia historia. Ajo, vino tinto, aceite de oliva y ese toque dulzón de los postres que ya se hornean para la cena. Las mesas eran pequeñas, cubiertas con manteles de cuadros rojos y blancos. En una esquina, una pareja mayor compartía un tazón de caldo como si fuera un ritual. En otra, una mujer de abrigo largo leía un libro con una copa de jerez. Nadie la miró al entrar y eso fue justo lo que necesitaba. Eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle empedrada brillar por la llovizna. El camarero se acercó con naturalidad. Era un joven moreno, delgado, de ojos atentos y sonrisa tímida. Llevaba una libretita en el bolsillo, aunque jamás la usaba. ¿Para usted sola, señora?, preguntó con delicadeza, como si temiera interrumpir algo. Lucía asintió. Sí, solo yo. ¿Y qué le apetece esta noche? Ella dudó. No tenía hambre, no realmente. El estómago se le había cerrado desde la mañana. Pero no quería parecer la mujer sola y triste que viene a llorar al restaurante. Aunque lo fuera un poco. Lo que recomiendes. Algo caliente. Y una copa de vino tinto, por favor. Él sonrió como si supiera exactamente lo que eso significaba. Tenemos lentejas con chorizo y una lasaña de espinaca. Ambas calientan hasta el alma. Entonces tráeme las lentejas, dijo ella, con una sonrisa que apenas logró sostener. Mientras esperaba, sacó su pequeña vela del bolso y la colocó en el centro de la mesa. Nadie pareció notarlo. La encendió con su encendedor de metal, uno que había pertenecido a su tío abuelo, y la llama parpadeó como si también estuviera celebrando. «¡Feliz cumpleaños, Lucía!», murmuró para sí, sin levantar la voz. Los recuerdos comenzaron a colarse como gotas en techo viejo. Las mañanas en Jalisco con su madre haciéndole enchiladas para desayunar, los abrazos apretados de su abuela, los chismes interminables con sus primas mientras se pintaban las uñas en la terraza. Todo eso se sentía a años luz de distancia. Pero lo más difícil no era la distancia, sino el silencio. Ese hueco donde debería haber estado alguien más. Ese alguien que la familia había elegido por ella. Porque Lucía no estaba en Madrid por turismo. No. Había huido. Escapado de una boda que no quiso. De un compromiso arreglado entre familias de bien. A sus 43 años, una pensaría que ya no tenía que cumplir con esas reglas. Pero en su pueblo, las costumbres eran tan fuertes como el mezcal. Sabían arder. Su padre la había llamado a la sala una tarde de abril. Sentado en su sillón, con el sombrero en la rodilla y la mirada fija. «El hijo de los de la Vega quiere hablar contigo»,
le dijo, sin mirarla. Se ha fijado en ti. Lucía lo supo de inmediato. No era una invitación, era un trato cerrado. Los de la Vega eran poderosos, dueños de tierras, negocios, influencias, y su hijo mayor, Alejandro, era el candidato perfecto. Para cualquiera, menos para ella. Rígido, arrogante, y con esa sonrisa falsa de quien cree que todo puede comprarse, incluida una esposa. Esa noche, Lucía no durmió, y a la mañana siguiente se fue. Tomó su pasaporte, una mochila y sus pocos ahorros. Dejó una carta, ni siquiera explicando mucho. Solo decía, no quiero una vida que no elijo. Perdónenme. Así llegó a Madrid, y ahora ahí estaba, en una fonda pequeña, frente a un plato de lentejas y una vela encendida. Lejos de todos, pero viva, propia. ¿Y usted celebra algo, señora? La voz del camarero la sacó de sus pensamientos. Lucía lo miró con dulzura. No tenía motivos para mentir. Mi cumpleaños. Pues felicidades, dijo él, sacando de la nada una rebanada de pastel de zanahoria, de parte de la casa, con vela y todo. Gracias, respondió ella, y por primera vez en semanas sonrió con sinceridad. Se quedó mirando la vela. No pidió un deseo, solo lo sintió. Sopló. Y entonces ocurrió algo. Desde la mesa de al lado, un hombre se levantó lentamente. Elegante, de traje bien cortado, el cabello salpicado de canas, los ojos oscuros como café recién molido. La había estado observando con discreción, pero ahora se acercaba. Lucía parpadeó. Tal vez venía a felicitarla, o tal vez había notado su flor, su vela, su melancolía. Madrid era una ciudad extraña, capaz de unir a desconocidos sin razón aparente. Pero lo que hizo, nadie lo esperaba. Se arrodilló frente a su mesa. Así como en las películas, Lucía sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. La fonda entera quedó en silencio. El camarero se detuvo. Una cuchara cayó. Incluso la pareja del fondo dejó de hablar. El hombre la miró como si acabara de encontrar algo que creía perdido para siempre. Perdóname, Sofía. No sabía que vendrías hoy, susurró con voz quebrada. Lucía no se movió. No era Sofía. Nunca lo había sido. Pero había algo en esa voz. Algo en esa tristeza tan pura que le apretó el alma. Algo que la hizo olvidarse de su propia historia solo por un instante. No dijo, te equivocas. No dijo, no soy ella. Lo miró, largo, hondo, y simplemente preguntó, ¿qué te hizo pensar que volvería? Y en ese momento, sin entender por qué, Madrid dejó de ser una ciudad ajena. Porque a veces, las historias no se escriben con lógica. Se escriben con el corazón. Lucía aún tenía el aliento suspendido en el pecho. Frente a ella, el hombre seguía arrodillado. Por un segundo que pareció eterno, el mundo se detuvo. Las cucharas dejaron de sonar, las conversaciones se hicieron susurros. Incluso el leve golpeteo de la lluvia en los cristales pareció respetar el silencio incómodo y mágico que llenó la fonda como un perfume denso. Perdóname, Sofía. No sabía que vendrías hoy, repitió él con los ojos brillantes de una tristeza vieja. Lucía lo observó sin moverse. La vela que acababa de soplar seguía humeando, lanzando al aire un último suspiro cálido. El pastel se enfriaba en el plato. Y ella no era Sofía. Y sin embargo, algo en esa mirada ajena le hablaba de cosas que conocía. Pérdidas, exilios, heridas que no sangran, pero arden. ¿Qué te hizo pensar que volvería? Respondió. Ni siquiera sabía por qué dijo eso. Las palabras simplemente salieron, suaves, como quien acaricia una herida sin saber si va a sanar o doler más. Él levantó la vista, sorprendido. Tardó unos segundos en reaccionar. Luego, lentamente, se incorporó. Su cuerpo era delgado, pero no frágil. Alto, con porte elegante y una tristeza que se notaba en los hombros. El traje, oscuro, bien cortado pero con arrugas sutiles como si llevara horas sentado, tal vez esperando. Llevaba el cabello peinado hacia atrás con algunas canas marcando las sienes,
y una barba recortada que no ocultaba la curva de su mandíbula tensa. «Es que no dejé de esperarte», murmuró, y se sentó frente a ella sin pedir permiso, como si ese lugar le perteneciera desde hacía años. Lucía, todavía sin entender, bajó la mirada al mantel. Por dentro, su corazón latía rápido. No por amor, no por deseo, sino por el eco de algo más profundo, la intuición. «No soy Sofía», dijo entonces despacio, como quien ofrece una verdad frágil. Él parpadeó. Un parpadeo lento, como si cada sílaba le pesara. «No, no lo eres», admitió con una exhalación. Se llevó las manos al rostro un momento, como si el acto mismo de darse cuenta le doliera físicamente. «Pero te juro que…» La miró otra vez fijamente. «Eres idéntica. No solo físicamente. Es algo más. No sé cómo hablas, cómo miras. Me confundiste, me rompiste». Lucía no sabía qué hacer. La lógica le decía que se levantara, que se disculpara, que saliera de ahí. Pero algo más la anclaba a esa silla. Un hilo invisible que no entendía pero que no podía negar. «¿Quién era ella?», preguntó, aunque ya sabía que la respuesta iba a doler. El hombre se recargó en la silla y suspiró. «Sofía era…». Se quedó pensativo unos segundos, como quien busca la palabra precisa en un idioma ajeno. «Mi prometida. Desapareció hace 2 años, justo antes de nuestra boda. Ni una carta, ni un mensaje, nada. Como si se la hubiera tragado la tierra». Lucía tragó saliva. Una punzada le cruzó el pecho. «¿Y nunca supiste por qué?». «No», dijo él, bajando la mirada. «Y lo peor es que… la busqué. Fui hasta México. Hablé con su familia, pero todos me cerraron la puerta. Me trataron como a un extraño. Me dijeron que no sabían nada, que tal vez se había arrepentido. Pero yo la conocía. Sofía no era de las que huyen sin dar la cara. Algo pasó». Lucía se quedó en silencio. Su mente comenzaba a girar con demasiadas preguntas. Sofía, mexicana, de Jalisco, como ella. ¿Era posible que se conocieran? ¿Que sus historias se hubieran rozado sin saberlo? «¿Y tú cómo te llamas?», preguntó ella con la voz apenas controlada. Él levantó la vista. «David de la Vega». Y entonces el mundo se partió en dos. Lucía sintió un vacío en el estómago. Ese apellido. Era imposible no reconocerlo. De la Vega. El mismo apellido del hombre con quien su padre la había comprometido en México. El mismo apellido que significaba poder, convenios, negocios entre familias, obediencia. Pero no dijo nada. Aún no. Solo lo miró, conteniendo el temblor que se le había subido a los dedos. «¿De qué parte eres?», preguntó con voz suave. «Nací en Madrid, pero viví muchos años en México. Guadalajara, principalmente. Mi familia es de allá». Lucía asintió. Claro. Todo tenía sentido ahora. Pero no podía soltárselo de golpe. No sin saber más. «¿Y ahora qué haces?». «Soy escritor», respondió él. Y por primera vez, una sombra de sonrisa apareció en su rostro. «Oh, bueno, lo fui. Antes de Sofía. Desde que se fue no he podido escribir una sola línea que valga la pena». Lucía levantó una ceja, interesada. «¿Qué tipo de escritor?». «Narrativa, novelas cortas, cuentos. Nada muy famoso, pero tenía mis lectores». Hasta que… hizo un gesto vago con la mano. «Todo se fue al carajo». Lucía asintió lentamente. «Tal vez necesitabas una nueva historia». Él la miró. Largo, intenso. Tal vez… El camarero pasó en ese momento y miró la escena con una sonrisa discreta. «¿Les traigo otra copa?». David levantó la suya, que ni siquiera había tocado. «Sí. 2 más, por favor. Que la noche apenas empieza». Lucía dudó por un momento, pero algo en ella ya no tenía ganas de resistirse. Había venido a Madrid huyendo de una vida escrita por otros. Tal vez… Esta era la primera vez que algo se escribía para ella. «Está bien», dijo, «pero solo si me explicas por qué pensaste que yo era ella». David se acomodó mejor en la silla.
como quien está por contar algo importante. Fue al verte soplar la vela. Su voz era baja, profunda. Sofía hacía lo mismo. En cada cumpleaños, sin importar dónde estuviéramos, siempre encendía una vela. Aunque fuera con un panecillo comprado en la calle. Decía que si no te celebrabas tú, nadie más lo haría. Y tú hiciste lo mismo. Lucía sintió que el corazón se le apretaba. No sabía que era tan raro hacerlo. No es raro, respondió él, mirando el humo de la vela como si leyera entre líneas. Es hermoso. Es íntimo. Y fue ahí que te vi. No solo por tu cara, que es idéntica. Fue por ese gesto. Por la manera en que estaba sola y, sin embargo, entera. La copa llegó. Brindaron sin decir palabra. La cena se alargó entre anécdotas. Él le habló de los cuentos que escribía, de su gusto por leer a los autores latinoamericanos, de su exilio emocional. Ella le compartió pequeños pedazos de sí misma sin revelar todo. Habló de los libros que le gustaban, de la poesía que leía cuando el mundo se le volvía insoportable, de su deseo de ser alguien más que la hija de alguien. David la escuchó con una atención que no era común. No miraba su boca, ni su cuerpo, ni sus gestos. La miraba a ella, como si lo que dijera realmente importara, como si cada palabra que salía de sus labios tuviera un peso sagrado. Y eso, para Lucía, era nuevo, sorprendente, dolorosamente bello. Al final de la noche él tomó valor y dijo: he intentado escribir de nuevo, pero no puedo. Estoy bloqueado. Pero esta conversación, tú, me has hecho recordar por qué empecé. Si no es mucho pedir, ¿te gustaría leer algo mío? Ser mi lectora crítica. Solo eso. ¿De verdad? Lucía lo miró largo rato. Luego asintió. Sí, me gustaría. Y entonces, justo antes de despedirse, él dijo algo que la dejó paralizada. Sabes, si tú hubieras sido ella, me habría casado sin pensarlo. Lucía no respondió. Sonrió, apenas. Y al irse, la bugambilia en su bolso parecía latir con un color más vivo. Pero lo que aún no sabía era que el apellido de David no era solo una coincidencia. Era una advertencia disfrazada de destino. Lucía regresó caminando aquella noche. Aunque Madrid estaba cubierta por la llovizna tenue y el aire helado de noviembre, no tomó el metro ni pidió un taxi. Quería sentir el suelo bajo sus pies. Quería saborear ese extraño cosquilleo que le bailaba en el pecho desde que salió de la fonda. Era una sensación que no tenía nombre. No era alegría, no era deseo, ni siquiera esperanza. Era algo más crudo, más real. Un llamado. Como si su vida, la que había soltado, la que había dejado suspendida allá en Jalisco, estuviera retomando forma, pero con un guión distinto. Esa noche, al llegar a su pequeño piso alquilado en Lavapiés, encendió la lámpara de mesa, se quitó los zapatos y se sentó junto a la ventana. El aire estaba húmedo y cargado del murmullo lejano de la ciudad. Sacó su libreta de hojas recicladas y escribió una sola frase. Esta vez no estoy huyendo, esta vez estoy eligiendo. Los días siguientes transcurrieron con una suavidad inquietante, como si el universo estuviera aguantando la respiración. David la llamó 2 veces y le escribió un mensaje más largo, lleno de gratitud, la noche siguiente. Aún no puedo creer que aceptara cenar conmigo después de la locura que hice. Pero gracias. Me hiciste sentir que sigo existiendo para alguien, aunque sea por error. Lucía, sentada en la mesa de la cocina, leyó ese mensaje 3 veces. Después de una pausa, respondió. No fue un error. Fue un comienzo raro pero real. Mándame ese texto del que me hablaste. Te leo. Horas después recibió un documento por correo electrónico. Era una especie de cuento corto, o más bien, un fragmento. La historia hablaba de un hombre atrapado entre 2 tiempos, que vivía escribiendo cartas para una mujer que tal vez ya no existía. Lucía lo leyó en silencio con el corazón acelerado. Estaba roto, hermoso, incompleto, real. Le respondió con una crítica breve, sincera, nada condescendiente. Hay una parte donde la emoción se diluye, como si tuvieras miedo de sentir más de la cuenta. ¿Por qué? David le contestó minutos después.
porque si me dejo sentir, se me desborda. ¿Me ayudas a no tenerle miedo? Y así, sin proponérselo, comenzaron a escribirse cada noche. A veces eran correcciones, a veces fragmentos nuevos, otras veces solo pensamientos sueltos, lo que veían desde la ventana, lo que les dolía, lo que les hacía falta. Una noche, Lucía le mandó un audio recitando un poema de Rosario Castellanos. Su voz temblaba al final. David no dijo nada, solo respondió con una foto. Una página nueva escrita a mano, inspirada en esa voz. Estaban creando algo, juntos. Un viernes por la tarde, David la invitó a su casa. No como una cita, aclaró, sino para mostrarle su biblioteca, su verdadero refugio. Lucía lo pensó 2 días antes de aceptar, pero lo hizo. Su casa estaba en Chamberí, en un edificio antiguo con portón de hierro forjado y una puerta de madera maciza que crujía al abrirse. Al entrar, el olor a libros y café tostado la recibió como un viejo amigo. Había estantes por todas partes, con lomos desgastados, notas sueltas, fotografías antiguas clavadas en corchos y un pequeño escritorio desbordado de papeles. «Es aquí donde me pierdo», dijo David con una sonrisa tibia, aunque últimamente estaba vacío. «¿Hasta que apareciste tú?» Lucía paseó los dedos por los lomos de los libros. Reconoció títulos que amaba. Pedro Páramo, La Tregua, Los Detectives Salvajes. Pero también había primeras ediciones de autores españoles, cartas manuscritas, incluso una máquina de escribir antigua. «Esto no es una casa», murmuró. «Es una catedral». Él se rió bajito. «¿Y tú? ¿Dónde escribes?» Lucía negó con la cabeza. «Hace años que no escribo. Dejé de hacerlo cuando comencé a sentir que mi voz no importaba». David la miró en silencio. Caminó hasta un rincón del estudio y sacó una libreta nueva, con tapas de cuero. «Entonces empieza ahora. Es para ti». Lucía no supo qué decir. Recibió el cuaderno como si se tratara de un objeto sagrado. «No estoy lista». «Nadie lo está», respondió él. «Por eso se empieza antes de estarlo». En las semanas siguientes, sus encuentros se volvieron más frecuentes. No eran citas, pero se notaban en la forma en que ambos se preparaban antes de verse. Un perfume nuevo, un libro bajo el brazo, una flor diferente en el cabello de Lucía, un vino mejor escogido por parte de David. Los textos también comenzaron a cambiar. El tono de David se volvía más íntimo, más directo, más humano. Ya no escribía para Sofía, escribía para Lucía, y ella lo sabía. Pero a veces, en las noches más silenciosas, una pregunta le pinchaba el costado. ¿Qué fue realmente lo que separó a Sofía de David? ¿Por qué desapareció de su vida sin explicación? Y peor aún, ¿por qué ese apellido de la Vega seguía haciéndole un nudo en el estómago? Una tarde, después de haber corregido juntos un capítulo completo, David la miró con una calma inquietante. «¿Sabes que me haces escribir cosas que nunca habría escrito antes?» Lucía cerró el manuscrito con cuidado. «¿Y eso es bueno o malo?» «Es inevitable», dijo él. «Me haces escribir con otra voz, una más libre, más mía, como si pudiera dejar de esconderme detrás de frases bonitas». Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a ser el motivo de nada. «Tal vez porque yo también estoy aprendiendo a dejar de esconderme», dijo. David le tomó la mano, suavemente. No con intención, con gratitud, como si tocara una página que no quería doblar. «Gracias por quedarte, aunque no fuera Sofía». Lucía lo miró a los ojos. No dijo nada, pero en su pecho algo latía con fuerza. Y en ese momento exacto, justo cuando parecía que la vida estaba tejida con hilos nuevos y suaves, algo se movió en el fondo de la historia. Mientras revisaban la última página del manuscrito, Lucía leyó una línea que la dejó helada. «Nunca supe que mi hermano fue parte de la traición. Nunca imaginé que el apellido que compartimos fuera una sombra tan larga». Ella soltó el papel. «¿Tu hermano?», preguntó con la voz afilada. David asintió, sin notar el cambio en su rostro. «Sí, Alejandro, el mayor, muy distinto a mí».
Siempre estuvo metido en los negocios de la familia, los acuerdos, las alianzas. Él fue quien me prohibió seguir viendo a Sofía cuando nos conocimos. Decía que una mujer como ella no era estratégicamente conveniente para los de la Vega, y no traía nada a la mesa. ¿Puedes creerlo? Lucía no respondió. Sintió cómo el piso se le abría bajo los pies. Alejandro de la Vega, su prometido forzado, el hombre que la había perseguido como una condena, el hombre con quien su padre había pactado su destino, sin preguntarle. Lucía, ¿estás bien? Ella lo miró, lívida. David, tengo que contarte algo, pero no lo hizo. Aún no. Solo se levantó, con una excusa torpe. Dijo que tenía que irse, que se sentía mareada, y salió del departamento como quien escapa de un incendio que no puede apagar. Caminó durante horas. La ciudad era un laberinto de señales. Las luces la golpeaban con un brillo que no sabía si era revelación o castigo. ¿Podía ser real? ¿Podía haber sido tan cruel el destino? ¿Y si Sofía desapareció porque descubrió lo mismo? Esa noche Lucía volvió a escribir en su libreta de tapas de cuero. A veces el pasado no está tan lejos como creemos. A veces duerme en la casa de alguien que creíamos nuevo. Pero lo que aún no sabía era que la historia de Sofía estaba mucho más entrelazada con la suya de lo que imaginaba. Y que los lazos invisibles entre ambas no eran coincidencia, sino advertencia. Y ahora, la decisión no sería escribir o no escribir. Sería contar la verdad o perderlo todo. Lucía no volvió a dormir igual después de aquella noche. La verdad no era un relámpago. Era un goteo lento, constante, que caía en su conciencia cada vez que escuchaba el timbre del teléfono o el sonido del correo electrónico. David seguía escribiéndole, con cariño, con ilusión, con ese tono tibio que usan los hombres que han decidido volver a creer. Pero ella, ahora, leía sus mensajes como quien lee una carta escrita en papel mojado. Todo lo que antes la hacía sonreír ahora dolía, porque ya no había duda. David era el hermano menor de Alejandro de la Vega. El mismo Alejandro con quien su padre, don Rafael Gutiérrez, hombre de palabra dura y mirada de plomo, la había comprometido cuando apenas tenía 42 años, como si a esa edad las mujeres ya no tuvieran derecho a elegir, a soñar, a negarse. Alejandro, el hombre frío y educado, que le estrechó la mano como si cerrara un trato comercial, que le prometió estabilidad, respeto y una vida sin sobresaltos, como si eso fuera todo lo que una mujer debía pedir. Y ahora el hermano menor de ese hombre, el único de la Vega que alguna vez soñó con escribir en vez de administrar tierras, estaba en su vida, no por imposición, no por negocios, sino por coincidencia, por azar, o por algo peor, por destino. Lucía evitó a David durante casi una semana. No contestó sus llamadas, y cuando finalmente respondió un mensaje, lo hizo con frases breves. Estaba ocupada, tenía asuntos personales. Él no insistió demasiado. Tenía la delicadeza de quien conoce el ritmo del silencio, pero ella sabía que no podía esconderse por mucho tiempo, y menos después de lo que descubrió 2 días después al revisar una caja que había traído de México y que apenas se había atrevido a abrir. La caja era de cartón grueso, reforzada con cinta adhesiva. En su interior, entre cuadernos viejos, fotografías escolares y cartas amarillentas, había una libreta con tapa de cuero rojo, muy similar a la que David le había regalado. Era la libreta de Sofía. Lucía la reconoció de inmediato. Sofía, su mejor amiga de juventud, su compañera de lecturas, de cartas compartidas, de escapadas secretas. Se habían conocido en un taller literario en Guadalajara cuando Lucía tenía 20 años. Sofía era un torbellino. Hablaba de amor como si lo hubiera inventado, de libros como si los hubiera escrito, y de futuro como si no hubiera límites. Habían perdido el contacto tiempo después, cuando Sofía, de un día para otro, desapareció. Lucía siempre creyó que se había ido por un amor prohibido, por un viaje sin regreso, por un impulso de libertad. Jamás pensó que había tenido que ver con la misma familia que la había querido comprar a ella años después. Y ahora todo se conectaba. David,
Sofía, Alejandro, ella. Los nombres ya no eran piezas sueltas. Eran partes de un rompecabezas que, una vez armado, mostraba una verdad cruel. La familia de la Vega había destruido más de una vida. Y no todos sabían cuánto daño habían hecho. Cuando finalmente accedió a encontrarse con David, lo citó en un parque discreto, lejos de las fondas románticas y de los lugares con historia. No quería poesía, quería claridad. Él llegó puntual. Llevaba un abrigo largo y una bufanda gris. Los ojos le brillaban al verla, pero apenas sonrió. «Estás distinta», le dijo, «como si hubieras vuelto de algo». Lucía se sentó en una banca de madera. Él hizo lo mismo, con una distancia prudente. «Tengo que contarte algo», dijo ella mirando al frente, no a sus ojos. «Dime, ¿recuerdas a Sofía?» «No hay un día en que no la recuerde. Yo la conocí». David giró la cabeza. Su gesto cambió. Ya no era ternura lo que lo cruzaba. Era asombro, incredulidad y, poco a poco, temor. «¿Cómo que la conociste?» «Fue mi amiga, mi mejor amiga. Hace muchos años nos escribíamos cartas, nos recomendábamos libros. Fue la primera persona que me dijo que merecía algo más que lo que mi familia esperaba de mí». David estaba en silencio, pero su respiración se había vuelto más agitada. «¿Tú sabías que...?» «No», lo interrumpió. «No sabía que tú eras su prometido, ni que tu hermano era quien le prohibió estar contigo». Él cerró los ojos. Se llevó las manos a la cara. Murmuró algo que Lucía no alcanzó a entender. «David, ¿hay algo más?» «No, por favor». Su voz era apenas un hilo. «No me digas que tú...» «Sí», dijo ella bajando la mirada. «A mí también me comprometieron con Alejandro. Hace menos de un año. Fue un acuerdo entre mi padre y tu familia. Como si mi vida valiera menos que un trato comercial». El silencio que siguió fue largo, doloroso, pero necesario. David se puso de pie. Caminó unos pasos. Luego volvió. «No sabía nada. Te lo juro por lo que más amo. No sabía que mi hermano, que mi familia seguía haciendo esas cosas. Creí que después de lo de Sofía, que habían entendido algo». «¿Y entendieron?» «No». La palabra salió firme, amarga. «Lo que hicieron fue tapar todo. Callará. Fingir que Sofía fue una desagradecida. Que yo era un sentimental. Que el amor no tiene lugar en los acuerdos de sangre». Lucía lo miró por fin. Lo vio más frágil que nunca. Más real. «Yo me fui para no casarme con Alejandro. Hice lo mismo que Sofía. Tal vez, sin saberlo, la seguí. Y llegaste a mí». Ella asintió. «¿Apenas? ¿Crees en las casualidades, David?» «Creo en los hilos. En los que nos atan. En los que nos liberan. ¿Y en los que nos ahogan?» Él la miró con los ojos rotos. Ahora sí. Los días siguientes fueron raros. Tensos. No se separaron del todo. Pero algo se había quebrado. David dejó de escribir. Lucía volvió a sentir que estaba sola en Madrid. Una soledad distinta, amarga, no elegida. Intentó concentrarse en otras cosas. Leyó, caminó, evitó los lugares que compartieron. Pero todo, las calles, los libros, incluso la libreta que le regaló, tenía la marca de él. Y aún más fuerte que el dolor, era la duda. ¿Podía seguir confiando en alguien que pertenecía al mismo apellido que la quiso usar? ¿Podía David realmente estar limpio de todo eso? ¿Y si el amor no bastaba? Una noche, revisando la libreta roja de Sofía, encontró una frase subrayada, escrita en letras grandes. «La libertad no se pide, se toma, aunque duela». Lucía lloró. Por Sofía, por David, por ella misma. No se dijeron adiós, pero tampoco se buscaron, hasta que algo más fuerte que ellos comenzó a surgir, en las páginas que aún estaban por escribirse. Porque a veces, la verdad no destruye. A veces empieza a sanar. Lucía se había acostumbrado a vivir con cierta soledad elegida, la que uno escoge cuando se quiere recuperar, reconstruir.
Pero lo que ahora sentía no era eso. Era otra cosa. Algo más parecido a estar varada emocionalmente entre dos mundos. El pasado del que huyó y el presente que ya no sabía si era suyo. Desde su última conversación con David en el parque, sus días se habían vuelto mecánicos. Se levantaba sin ganas, preparaba su café con movimientos repetidos y caminaba por la ciudad como quien sigue una ruta conocida pero sin destino real. Madrid, con su cielo limpio y sus calles con alma de novela, había dejado de hablarle. No es que el amor se apagara de golpe, eso no ocurre ni en la vida ni en los libros, pero sí comenzaba a deshilacharse. Un hilo, luego otro. Primero las llamadas ausentes, luego los mensajes sin respuesta, después el silencio. Y en medio de ese vacío, la libreta de Sofía seguía abierta sobre su mesa, como una carta que aún no ha sido leída del todo. Lucía volvía a ella como se vuelve a una cicatriz, con cuidado, con miedo, con necesidad. A veces se quedaba horas releyendo las mismas páginas. En una de ellas, escrita con tinta azul temblorosa, encontró una frase que le caló el alma. A veces lo más doloroso no es lo que nos hacen, sino lo que aceptamos por miedo a romper lo que ya no sirve. Era como si Sofía le hablara desde el más allá, como si la conociera mejor que nadie, como si supiera lo que ella estaba viviendo ahora. Y entonces lo entendió. No podía seguir guardándose la verdad. No podía seguir construyendo sobre secretos. David merecía saberlo todo. Pasaron 2 días más antes de que encontrara el valor para escribirle. No un mensaje, no un correo, una carta, escrita a mano, como en los viejos tiempos, como lo hacía con Sofía, como lo había hecho alguna vez con su madre cuando era niña, pidiéndole perdón por llegar tarde de la escuela. Las cartas, para Lucía, siempre habían tenido algo sagrado, un tiempo distinto, un peso distinto. Cada palabra era elegida, no lanzada al azar. La escribió sentada junto a la ventana, con una taza de café frío y la ciudad respirando detrás del cristal. No corrigió, no releyó, solo escribió. De principio a fin, lo que sentía, lo que sabía, lo que temía y lo que deseaba. David, sé que el silencio duele. Yo también lo he sentido en cada noche que pasó sin noticias tuyas, pero no podía hablarte sin antes saber cómo decirte lo que hoy sí puedo. La verdad es esta. Tu hermano, el hombre con quien mi padre me comprometió, fue también quien separó a Sofía de ti. No lo supe al principio. No lo busqué. Simplemente pasó. Tú apareciste como si la vida quisiera mostrarme que no todo estaba perdido, que podía enamorarme sin miedo. Pero no somos personajes de una novela, David. La vida nos alcanzó y aquí estamos. No sé qué esperas de mí ahora. No sé si puedes separar tu historia de la de tu hermano, pero yo sí sé que lo que sentí contigo fue real y que ya no quiero esconderme más. Tuyo, de algún modo extraño, Lucía. La metió en un sobre sin nombre. Solo escribió, para David. Leer silencio. La dejó en la puerta de su edificio la mañana siguiente después de confirmar que él no estaba. No tocó el timbre. No se quedó a esperar. Se fue con las piernas temblorosas pero con el corazón un poco más liviano. David no respondió ese día, ni al siguiente. Pero el tercer día, a las 6 de la tarde, su teléfono sonó. Era un mensaje. ¿Puedes verme esta noche? No en la fonda. Aquí. En casa. Necesito hablar contigo. Trae todo lo que tengas de Sofía. Por favor. Lucía leyó la notificación 5 veces. No supo si el temblor que sintió era miedo o alivio, pero contestó que sí. Y esa noche, volvió a tocar la puerta del departamento en Chamberí. No había velas encendidas, ni música, ni vino. La casa estaba en silencio. Él la recibió con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, o leyendo, o ambas cosas. Gracias por venir, dijo él. Lucía asintió, sin palabras. Sacó de su bolso la libreta roja de Sofía y se la entregó. Él la tomó con manos reverentes, como quien recibe una reliquia. No sabía que ella te había escrito. No sabía que seguían en contacto. No fue contacto. Fueron años atrás, antes de todo. Pero su voz
sigue viva ahí. Y te menciona, te recuerda, te ama, aún desde la distancia. David bajó la mirada. Se sentaron en el sofá. Un silencio denso se instaló entre ellos. Mi madre me confesó algo, dijo él de pronto. Alejandro no solo obligó a Sofía a desaparecer. Quiso casarse contigo porque era su forma de borrar lo que hizo. No podía quedarse con Sofía, pero sí con otra que le recordara que podía ganar. Lucía sintió náuseas. Cerró los ojos. ¿Y tú lo sabías? No, pero debí suponerlo. Mi familia siempre ha confundido el poder con el amor. Nunca entendieron lo que sentía por Sofía, ni lo que tú significas para mí. Lucía lo miró con el alma en carne viva. ¿Y qué significa para ti todo esto? ¿Oh? ¿Yo? ¿Ella? ¿Tu apellido? Oh. David se puso de pie. Caminó hasta el escritorio y sacó un documento. Se lo mostró. Esto es mi renuncia. Legal. Formal. Estoy rompiendo con la empresa familiar. Con todo lo que mi hermano representa. No me interesa su dinero. No me interesa su apellido. Me interesa recuperar mi voz. Y si tú me dejas, también quiero recuperar la tuya. Lucía sintió cómo algo en su interior se quebraba. Pero no era miedo. Era esperanza. Y eso dolía más. Lucía no sabía si abrazarlo o salir corriendo. Se quedó de pie, con el documento en las manos, como si contuviera más de lo que parecía. En realidad lo contenía todo. Una decisión, una ruptura con la sangre, un intento desesperado de salvar algo que no había nacido para hundirse en el barro familiar. ¿Por qué ahora?, preguntó ella con voz quebrada. ¿Por qué lo haces ahora? David se acercó despacio. No con ímpetu romántico, sino con la gravedad de quien camina hacia una verdad dolorosa. Porque por primera vez tengo algo que perder, dijo. Y no hablo de Sofía, hablo de ti. Lucía cerró los ojos. Se le humedecieron al instante. No sabía si quería creerle, pero sí sabía que lo necesitaba. No como una necesidad física o afectiva, sino como quien necesita saber que no está repitiendo el mismo patrón de siempre. No sé si esto se puede arreglar, David, dijo ella. Hay tanto detrás, tanta sombra, tantas decisiones que nos tocaron sin pedirlas. ¿Y si las enfrentamos juntos? ¿Y si no podemos? ¿Y si sí? El silencio volvió a tomar la sala, pero esta vez ya no era incómodo. Era tenso, cargado, como un puente suspendido entre dos orillas. Lucía dejó el documento sobre la mesa. No lo miró más. Lo que importaba ya no estaba en el papel, sino en los ojos del hombre que tenía enfrente. Te quiero, David, pero no puedo correr a tus brazos como si nada. Necesito espacio, tiempo, silencio, para pensar si lo que estamos viviendo es real o si estamos unidos por el dolor y nada más. David asintió. Dolido, sí, pero sereno. Entiendo. No te voy a presionar. No voy a buscarte, pero voy a seguir escribiendo, porque escribir fue la única forma que tuve de sobrevivir a Sofía, y ahora lo será para sobrevivirte a ti. Si decides irte... Lucía sintió que el suelo se le movía. No quiero que me sobrevivas, dijo, apenas audible. Quiero que me comprendas. David bajó la cabeza. Entonces, si alguna vez decides volver, sabrás dónde encontrarme. Se abrazaron. No con pasión, no con desesperación, sino con respeto, como dos personas que han caminado demasiado lejos para mentirse. Fue un abrazo que dolió más de lo que sanó. Y al soltarse, ambos sabían que algo se había roto, pero tal vez, solo tal vez, algo nuevo estaba por empezar. Lucía salió del departamento sin mirar atrás. Caminó por las calles de Chamberí como una extranjera en tierra propia. Las luces de los balcones, las risas lejanas de los bares, el sonido de los vasos chocando en terrazas cálidas, todo seguía igual. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Esa noche Lucía no durmió. Revisó las cartas viejas de su familia, las notas que había escrito cuando decidió huir. Recordó el rostro de su padre el día que le dijo, sin mirarla a los ojos, «Este matrimonio te va a dar tranquilidad, Lucía».
Y la tranquilidad vale más que el amor. Y también recordó la voz de Sofía en una de las últimas cartas que recibió antes de que desapareciera. No dejes que otros te escriban la vida, Lu. Las mujeres como nosotras no nacimos para obedecer líneas ajenas. Si tienes que huir, huye, pero hazlo con el corazón despierto. Esa frase le palpitó toda la noche en la cabeza. 2 semanas después, Madrid la recibió con un sol inesperado para diciembre. Era mediodía. El escaparate de una pequeña librería en Malasaña llamó su atención. Había una pila de libros recién acomodados, todos con la misma portada, un fondo blanco, una figura femenina sentada en una mesa, sola, con una vela frente a ella. El título en letras sobrias: La mujer que sopló su propia vela. Autor: David de la Vega. Lucía sintió que le faltaba el aire. Entró sin pensarlo. El olor a papel nuevo, el crujido del piso de madera, el murmullo de otros lectores, todo se convirtió en eco lejano. Tomó un ejemplar y lo abrió con las manos temblorosas. La dedicatoria decía: a la que no es Sofía, y aún así me salvó. Y debajo, en tinta negra, una frase escrita a mano: si estás leyendo esto, aún hay tiempo. Lucía cerró el libro con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, tampoco de alivio. Eran de reconocimiento, de saber que, pese a todo, no estaba sola en la historia. Esa noche volvió a la fonda. No porque quisiera revivir el pasado, sino porque necesitaba comprobar si la vida podía ofrecer segundas escenas, con nuevos guiones. Se sentó en la misma mesa. Esta vez, sin vela, sin pastel, solo con un libro en las manos. Y entonces, como si el universo supiera que era el momento, David entró. Vestía más sencillo que de costumbre, sin saco, sin corbata, con el mismo abrigo que llevaba la primera noche. Traía 2 copas de vino en las manos y una flor bugambilia. Lucía lo vio llegar. Él no se arrodilló, no hizo ninguna escena. Solo se acercó y preguntó: ¿me dejas celebrar tu libertad contigo? Lucía no respondió con palabras. Le sonrió. Una sonrisa distinta, más suya. Él se sentó frente a ella. Ambos alzaron sus copas y brindaron, no por un pasado perfecto, ni por un futuro asegurado, sino por haberse encontrado en medio del naufragio, y por elegir, por fin, vivir una historia escrita con las propias manos. Porque a veces el amor verdadero no es el que se impone desde el primer acto, es el que sobrevive todos los intermedios. El invierno madrileño tenía una manera peculiar de doler, no tanto por el frío, sino por su luz, una luz pálida, lechosa, que se colaba por entre las ramas secas de los árboles y teñía las calles de una melancolía quieta. Lucía caminaba por el barrio de Lavapiés con las manos en los bolsillos, el cabello suelto, por primera vez en semanas, y una flor seca de bugambilia dentro de un libro guardado en su bolsa. Era la misma flor que había llevado en el cabello aquella noche en la fonda, la misma que David había confundido con un recuerdo. Ahora, en su forma marchita, la flor seguía siendo un símbolo. La libertad no siempre es colorida ni nueva. A veces es vieja, arrugada, pero sigue viva. Desde su último encuentro con David, las cosas no se habían definido. No se separaron ni se acercaron del todo. Había llamadas esporádicas, una que otra carta, algunos silencios demasiado largos. Era como si ambos supieran que el amor seguía ahí, pero no sabían muy bien cómo convivir con la verdad que habían desenterrado. Lucía estaba enfocada en su escritura. Se pasaba las mañanas en una cafetería pequeña de mesas de madera y ventanas empañadas, donde ya la conocían por su nombre. Llevaba siempre una libreta de tapas violetas, regalo de una amiga en México, donde escribía sin censura, lo que sentía, lo que dolía, lo que había callado tantos años. Su historia ya no la ocultaba, la estaba transformando. Un editor independiente, joven, de gafas gruesas y alma vieja, había leído uno de sus textos en un blog literario. Le escribió un correo lleno de entusiasmo. Quería publicarla, no por morbo, no por el escándalo del apellido de la Vega, sino por la voz que tenía, por el valor de su relato. No es solo una historia de traición, le dijo en la primera reunión. Es una historia de amor propio.
Y eso no se escribe todos los días. Lucía aceptó, pero con una condición. No quería que su rostro apareciera en la portada. Solo su nombre. Solo sus palabras. No quería volver a ser mirada como mujer que huyó, como víctima de un apellido poderoso, como la otra de una historia vieja. Quería ser leída por lo que decía, no por lo que representaba. Una tarde de enero, caminando por el barrio de Malasaña, algo en una vitrina la detuvo. Era una librería, una de esas que parecen sacadas de un sueño, con estanterías irregulares, libros hasta el techo y lámparas cálidas. En la ventana principal había una pila de ejemplares recién colocados. La mujer que sopló su propia vela, de David de la Vega. Lucía se quedó inmóvil. Sabía que el libro saldría pronto. Lo había intuido por el tono de los mensajes de David, por sus ausencias largas, por su forma de despedirse últimamente. Pero verlo ahí impreso, entre novelas clásicas y títulos de autores que ambos amaban, la dejó sin aliento. Entró. La campanita sobre la puerta sonó como una pequeña señal. El dependiente, un hombre mayor con lentes redondos y voz de locutor jubilado, la saludó sin saber que la mujer que acababa de entrar era, en parte, el alma de ese libro. Lucía tomó un ejemplar con manos temblorosas. Lo hojeó con cuidado, hasta llegar a la dedicatoria, a la que no era Sofía, y aún así me salvó. A Lucía por encender su vela sin esperar permiso. Y debajo, en letras manuscritas, si estás leyendo esto aún hay tiempo. Sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no por nostalgia, no por romanticismo, sino por la certeza de que, pese a todo, él sí la había entendido. Salió de la librería sin comprar el libro. No lo necesitaba, lo llevaba ya dentro. Esa noche volvió a la fonda. La misma mesa, la misma esquina, la misma lámpara colgante que hacía sombras suaves sobre la pared. Pero algo había cambiado. Esta vez no estaba sola. David llegó 20 minutos después. Llevaba puesto su abrigo gris, el que Lucía le había dicho que le gustaba porque olía a invierno y a casa. En una mano traía 2 copas de vino. En la otra, una flor bugambilia, fresca, viva. Se acercó sin apuros, sin ceremonia. ¿Me dejas celebrar tu libertad contigo?, preguntó mirándola como si fuera la primera vez. Lucía sonrió, no con emoción superficial, con esa sonrisa madura que nace del alma después de haber llorado lo suficiente. Ya no necesito celebrar sola, respondió. Se sentó frente a ella. Durante varios minutos no hablaron, solo bebieron en silencio. Cada sorbo era una tregua, cada mirada, una página nueva. Finalmente, él rompió el silencio. Pensé que no volverías a este lugar. Yo también. Pero tenía que venir. No para revivir el pasado, sino para despedirme de la mujer que era entonces. ¿Y quién eres ahora? Lucía lo miró, serena. Soy la mujer que decidió escribir su historia con tinta propia, sin editores familiares, sin guión prestado. David asintió. Sacó algo de su bolso, una libreta, pequeña, nueva. Entonces escribe esto también, le dijo. No para publicarlo, solo para ti. Para nosotros, si tú quieres. Lucía la tomó. Sintió el peso de las páginas vacías, el mismo peso que tiene el futuro cuando se presenta limpio, sin marcas, pero lleno de posibilidades. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué harás ahora que tu libro está allá afuera? David se recargó en la silla. Seguir escribiendo, pero con otra voz. La mía, ya no para buscar a Sofía, ni para entender a mi familia. Ahora quiero escribir desde lo que he aprendido contigo. Que el amor no es rescatar a nadie, es caminar al lado. Lucía sonrió otra vez. Era verdad. No necesitaba que la salvaran. Ya se había salvado sola. El camarero llegó con el pastel, el mismo de zanahoria. Lucía pidió la vela. Quiso seguir con el ritual. No por nostalgia, por símbolo, porque hay cosas que, aunque cambien, merecen repetirse. La encendió. David la miró. ¿Deseo? Ella negó con la cabeza. Solo gratitud. Sopló. Afuera,
La ciudad seguía con su ritmo. El mundo no se detenía por ellos. Y eso era perfecto. No eran protagonistas de un cuento. No eran víctimas de un apellido. No eran promesas rotas. Eran personas eligiéndose, día a día, a lápiz, con posibilidad de borrar y volver a intentar. Lucía volvió a casa con la libreta nueva y una sensación en el pecho que no tenía nombre. Esa noche escribió: no sé cómo termina esta historia. Ni siquiera sé si tiene un final. Pero hoy, por primera vez, no tengo miedo de empezar otra vez. Esta vez, conmigo. Esta vez, con él. Esta vez, con verdad. Y cerró el cuaderno. No con un punto final, con una coma. Porque ahora sabía que el amor verdadero no se arrodilla. Camina contigo. Hay historias que no terminan cuando se apaga la última vela ni cuando se escribe la última página. Algunas siguen respirando en los silencios, en los rincones donde no hubo palabras, en lo que no se dice pero se queda. Lo de Lucía y David no fue una historia de amor tradicional. No comenzó con una declaración planificada, ni con una mirada en un andén al atardecer. Comenzó con un error, con una confusión, con una herida abierta que, sin querer, se cruzó con otra igual. Pero tal vez eso es lo que más verdad le da a esta historia. Porque ¿cuántas veces en la vida lo que más nos marca no es lo que elegimos, sino lo que ocurre cuando no esperábamos nada? Lucía llegó a Madrid huyendo de un destino trazado por otros. Y lo que encontró no fue una vida nueva perfecta, sino un espejo, uno que la obligó a mirarse de frente, con todos sus miedos, sus recuerdos y sus ganas no dichas. Y frente a ese espejo, eligió no seguir huyendo. Muchos crecieron creyendo que el amor viene como premio, como consuelo, como salvación. Pero el verdadero amor, el que no anula, el que no exige, llega cuando dejamos de intentar encajar. Cuando ya no queremos ser versión de nadie ni reflejo de viejos pactos familiares. Y ahí, en medio del caos, puede que alguien nos vea, sin pedirnos que cambiemos, sin disfrazarnos de lo que no somos. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué historia estás escribiendo tú? ¿Te pareces más a quien eras cuando obedecías? ¿O a quien serías si nadie te esperara de cierta forma? ¿Estás viviendo lo que realmente deseas? ¿O lo que otros decidieron que te tocaba? No es una pregunta cómoda. Pero a veces lo que más transforma no lo es. Déjalo en los comentarios. Cuéntanos. ¿Alguna vez te encontraste en la necesidad de empezar de cero? ¿Has sentido que alguien te ve por quien realmente eres? ¿Te has rebelado contra un destino heredado? Suscríbete si crees que hay historias que merecen ser contadas sin filtros. Si sientes que en cada una de estas tramas hay algo de ti, activa las notificaciones y mira el video anterior. Hay otras vidas esperando conectar con la tuya. Quizá la historia que sigue es la tuya.